Una duda muy habitual cuando nos enfrentamos al aprendizaje cooperativo es cómo formar los grupos, con qué criterio hacerlo. Este es un aspecto muy estudiado, con multitud de trabajos analizando el impacto en el aprendizaje y en la satisfacción de los estudiantes en función de las diferentes formas o criterios para la agrupación. Nosotros mismos hemos realizado algún estudio sobre esto, porque parece que con esta decisión del profesor vas a condicionar los resultados, pudiendo perjudicar a unos estudiantes o beneficiando a otros. Pero si consideras, por un lado, esto, y por otro, que si aparecen dificultades y conflictos es también una oportunidad para entrenarse en resolverlos, pues tampoco es una cuestión de vida o muerte. Nuestro consejo para hacerlo rápido y fácil es el siguiente. Para grupos informales, estos de corta duración, hacerlo de forma aleatoria y no más de 5 miembros. Nosotros tenemos una hoja Excel con un listado de los estudiantes numerados y generamos también en la Excel una lista de números aleatorios y vamos tirando de estas listas para ir formando los grupos. Cogemos 3 números al azar para hacer un grupo de 3, otros 3 números al azar para otro grupo, etc. Para grupos formales o grupos base a más largo plazo, pues el criterio recomendado es la heterogeneidad, que haya una variedad en la composición del grupo. Pero claro, ¿variedad en qué? Puede ser variedad de género, de diferentes niveles de conocimientos previos, diferentes expectativas o motivaciones. Podríamos buscar diferencias y variedad en los estilos de aprendizaje, es decir, en qué forma aprende mejor cada uno, o incluso se podría hablar de buscar personalidades distintas. Para no complicarnos mucho, nuestra recomendación sería intentar tener algo ya de información a la hora de formar estos grupos, información sobre los estudiantes, como el rendimiento en asignaturas previas, podemos preguntar a otros profesores, a compañeros. También tener en cuenta nuestra impresión al comienzo de la asignatura en términos de participación o iniciativa, o se les puede preguntar. Nosotros hemos preguntado muchas veces al principio qué nota aspiran a sacar. Unos dicen que un 5 porque buscan aprobar y punto, otros que un 10 porque están muy motivados. Bueno, y siempre nos queda hacerlo de forma aleatoria. Lo que no debemos permitir es que lo elijan ellos mismos, porque eso tiene ventajas, pero lo que suele ocurrir es que se perpetúan grupos de cursos anteriores, con amigos, y esto es muy poco enriquecedor. Y siempre quedan algunos estudiantes descolgados, ¿no? Que pueden estar más, son de esos que son como más pasotas, y que si los juntamos a todos en el mismo grupo, no sé lo que puede pasar. Bueno, debemos permitir siempre una excepción, y es cuando existe alguna incompatibilidad demostrada en los horarios, porque si va a ser para ellos reunirse una cuestión imposible, pues estamos dificultando las cosas sin necesidad. También hay que estar vigilantes y dispuestos a reorganizar los grupos si fuera necesario, por ejemplo, pues por abandonos o por conflictos que no se acaban de resolver. También puede tener, por supuesto, sentido formar grupos homogéneos en alguna ocasión. Cuando nosotros hemos dado cursos a estudiantes de diferentes titulaciones todos juntos, hemos realizado actividades en las que tenía sentido tener un background y unos conocimientos comunes. Para eso hacíamos grupos homogéneos y para otras actividades la diversidad era enriquecedora, pues hacíamos grupos heterogéneos. Yo creo que no merece la pena complicar más la formación de grupos. Hacerlo de forma aleatoria y heterogénea, en la medida de lo posible, es lo mejor. Pero si tienes curiosidad y quieres seguir escuchando, te voy a contar 3 criterios que nosotros hemos probado, que son la agrupación en base a la personalidad, a los estilos de aprendizaje y en base a roles complementarios. Vamos con lo primero. Hay muchas teorías y modelos sobre la personalidad, pero uno que parece adecuado para formar grupos es la de tipos A y B, que clasifica a las personas en 2 tipos con estas características que ves aquí. Seguro que conoces a alguien de ambos tipos. Bueno, pues no parece en principio que si juntamos en un mismo grupo a personas del tipo A, puede ser un grupo muy productivo, pero abocado al conflicto. Por el contrario, juntando estudiantes de tipo B, es posible que el rendimiento del grupo sea muy bajo. Bueno, pues esa era nuestra preocupación cuando decidimos darle un pensamiento a esto de agrupar por personalidad. Hicimos un estudio y que con 164 estudiantes de grado de ingeniería. Tuvieron que rellenar previamente un cuestionario previo con 20 preguntas para saber si eran de tipo A o de tipo B, en qué medida. Bueno, lo que obtuvimos fue primero que no hay estudiantes extremos, o sea, fuertemente tipo A o fuertemente tipo B, y que tampoco hubo diferencias relevantes en función de la composición de los grupos en términos de rendimiento o de satisfacción con el trabajo en grupo, pero sí con la aparición de conflictos. Cuando la agrupación era más homogénea, aparecían menos conflictos.
Bueno, los estilos de aprendizaje, por otro lado, que se refieren a cómo aprenden los estudiantes, pues también se pueden utilizar. Hay muchos modelos. Nosotros hemos trabajado con el modelo de Felder y Silverman. Este modelo recoge 5 dimensiones. Dice, por un lado, los estudiantes pueden ser sensoriales o intuitivos. Sensoriales si prefieren trabajar con información externa, datos, hechos, detalles concretos, o intuitivos si prefieren información interna, como ideas, recuerdos, conceptos que han interiorizado, etc. Pueden ser también visuales, si prefieren imágenes, gráficos, ver demostraciones, o verbales, si prefieren leer y escuchar. Pueden ser inductivos, si prefieren partir de los hechos para llegar a principios generales, o deductivos, si prefieren partir de los principios generales y de ahí estudiar las consecuencias y aplicaciones. Pueden ser también otra dimensión, secuenciales, si prefieren empezar por los detalles y llegar a la visión global, o globales, partir de una visión global, la necesitan al principio y luego ya se pueden entrar en los detalles necesarios. Y por último, pueden ser activos si prefieren experimentar, discutir, explicar a los demás, o reflexivos, si prefieren la reflexión y la introspección. Bueno, la idea que proponemos sería averiguar estas dimensiones para cada estudiante, claro, esto hay que hacerlo con un cuestionario, y con el resultado tomar decisiones, que en principio sería formar grupos de trabajo heterogéneos en cuanto a su estilo de aprendizaje preferido. Pero esto lo contamos principalmente no para formar grupos, sino también para que lo tengamos en cuenta en todo el espectro de nuestra docencia. Por ejemplo, nuestro estudio con estudiantes de ingeniería determinó que eran mayoritariamente activos, sensoriales, secuenciales y visuales. Conocer esto debería orientar nuestra enseñanza para hacerla más activa, para utilizar representaciones visuales en mayor medida, etc. Bueno, pero la verdad es que tengo que contarte que ahora mismo, en la actualidad, existe un gran debate sobre los estilos de aprendizaje. Están muy cuestionados. No tanto sobre si existen realmente estas diferencias, porque parece que sí, sino porque hay más de 70 modelos diferentes y la eficacia en el aprendizaje, cuando se ha adaptado el material en función del estilo de cada estudiante, no se ha demostrado con claridad. Pero en lo que se refiere a formación de grupos, en nuestra experiencia al menos, hemos encontrado una correlación positiva muy clara entre la heterogeneidad del grupo, de los estilos de aprendizaje, y la satisfacción con ese proceso de aprendizaje. Bueno, y para finalizar, una idea interesante es plantear una serie de roles necesarios para terminar la tarea cooperativa con éxito y asignarlos explícitamente. Averiguar de alguna forma a quién se le da mejor un rol determinado y formar los grupos para que haya representantes de cada tipo de rol. Por ejemplo, unos roles típicos en aprendizaje cooperativo son el rol de ponente, que explica el material, el rol de interrogador, que realiza preguntas para asegurarse de entenderlo todo bien, pide aclaraciones, etc. Y por último, el rol de secretario, que se ocupa de la organización y de controlar el tiempo. Esto es adecuado para grupos informales. Una forma de agrupar que nosotros hemos probado con éxito para grupos formales y cooperativos base y de larga duración, y sobre todo muy interesante cuando el número es más elevado de 5, es la teoría de los roles de Belbin. Esta teoría, que se usa mucho en el mundo empresarial para formar equipos eficaces, supone que hay 9 roles, que son: primero, cerebro, que es inteligente y creativo, aporta ideas, resuelve problemas complejos. Investigador, que consigue recursos y contactos para el equipo. Coordinador, que son personas maduras, con perspectiva, su misión en controlar y organizar el equipo. Impulsor, que están muy motivados, con mucha energía, ganas de superación, ayudan a avanzar y superar obstáculos. El monitor evaluador, que son críticos y prudentes y evalúan la viabilidad y practicidad de las ideas que van surgiendo. El cohesionador, que son estudiantes sociables, con empatía, ayudan precisamente en eso, a cohesionar el equipo. Implementador, que son prácticos y disciplinados y convierten las propuestas y las teorías en planes prácticos y en resultados. Finalizador, son minuciosos y ordenados, su misión es cuidar de los detalles para completar la tarea con éxito. Y por último, el especialista, que aporta habilidades y conocimientos muy específicos que controla perfectamente. Bueno, pues se trata de pasar un cuestionario a cada estudiante que nos dice cuál es su rol preferido, el que se le da mejor, y luego formar grupos de trabajo en el que haya un equilibrio de roles. El grupo está demostrado que así será mucho más efectivo, nuestra experiencia también lo dice. Muchas veces es imposible encontrar ese equilibrio, ¿no? O encontrar esos roles repartidos. Bueno, pues estos 9 roles se pueden repartir en 3 tipos, que son de acción, social y mental. Y lo que se puede hacer es intentar en un grupo, que puede ser más pequeño, que estén repartidos estos 3 tipos de roles. Bueno, yo reconozco que utilizar todo esto, estas teorías para formar los grupos de trabajo, pues es complicado, pero seguro que crearemos grupos más efectivos y el aprendizaje será seguramente mejor.